Bienvenidos a su canal Sobrenatural. En esta ocasión la tercera y última parte de la historia, Entrevista con el Diablo. Andrés Velázquez no podía dejar de pensar en lo que había vivido y en aquella extraña visión. La sensación de haber tocado algo mucho más grande que él, de haber presenciado un futuro probable pero no escrito, lo atormentaba cada vez más. No podía seguir adelante con su vida normal, sabiendo lo que había visto. El diablo le había dado una muestra de lo que estaba por venir, pero no le había ofrecido respuestas, solo preguntas. Las noches posteriores a su encuentro se volvieron cada vez más inquietantes. Los susurros de la voz del diablo lo perseguían en sus sueños y pensamientos. Estaba claro que la conversación no había terminado. Al contrario, parecía que había sido solo el comienzo, como si el diablo lo estuviera esperando, como si lo hubiera elegido. Una noche, cuando Andrés ya no podía más con la presión, la voz volvió, esta vez más clara que nunca. «Te has hecho muchas preguntas, Andrés», dijo la voz profunda del diablo, resonando en su mente. «Te he mostrado el futuro, pero aún no entiendes todo. Quieres saber quién soy, y te lo voy a contar». Andrés se quedó paralizado, sin saber si esta vez era real o solo otro de sus sueños perturbadores. Pero algo dentro de él sabía que esta era la oportunidad de obtener las respuestas que tanto anhelaba. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz un susurro. «Mi historia no es fácil de comprender, pero te la contaré. Eres el primero en pedirla, Andrés», respondió el diablo, casi con una sombra de nostalgia en su tono. «Hace miles de años, antes de la creación de lo que tú llamas el mundo, yo era algo diferente. No tenía nombre, no era ni bueno ni malo, solo una fuerza, una energía que existía en el vacío. Pero todo comenzó cuando los primeros dioses crearon el universo, la luz, el orden. Ellos me dieron forma, pero me dejaron de lado. Quisieron que la perfección gobernara, que todo fuera controlado, pero eso no era natural. Así que comencé a rebelarme, y eso fue lo que me hizo caer». Andrés, aún incrédulo, escuchaba atentamente. Las palabras del diablo sonaban casi como una confesión, y la verdad era que cada vez lo absorbían más. ¿Una rebelión? ¿Contra qué?, Andrés preguntó confundido. «Contra el orden absoluto», contestó el diablo, con una sonrisa suave. «La perfección era una prisión. La luz y la oscuridad, el bien y el mal, esas no son más que dos caras de la misma moneda. Yo no era malo, solo era otro camino, uno más libre, sin restricciones. Pero los dioses no me entendieron, me desterraron, y cuando me desterraron, ellos crearon el infierno». Andrés cerró los ojos por un momento, incapaz de procesar por completo la magnitud de lo que acababa de escuchar. El diablo había sido un ser que buscaba la libertad, una fuerza primordial que simplemente no encajaba en un mundo perfecto. Entonces, ¿el infierno no siempre existió?, Andrés preguntó, casi sintiendo que estaba navegando en un territorio peligroso. «No, no siempre. Al principio, todo era vacío, caos y creación, pero cuando me desterraron, el infierno surgió como un lugar donde mi rebelión podía tomar forma. Es un espacio donde todo lo que no cabe en el mundo de los dioses puede existir. Deseos, sufrimiento, caos, pero también libertad. La libertad para hacer lo que se quiera. La libertad de ir más allá de lo que te dicen que es correcto o justo», explicó el diablo, su voz cada vez más densa, casi como si estuviera contando una historia personal y amarga. Andrés estaba hipnotizado por lo que escuchaba. El diablo no era solo una figura de maldad, era algo más complejo, más profundo. Sin darse cuenta, Andrés se encontró preguntando algo que jamás había considerado. «¿Puedo ir al infierno?». Su voz temblaba ligeramente al pronunciar las palabras. El diablo sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa malévola, sino una llena de misterio. «Esa es una invitación rara, Andrés. Nadie se atreve a pedírmelo, pero
Si quieres ver con tus propios ojos lo que hay allí, te llevaré. ¿Estás listo para comprender lo que otros nunca comprenderán? Y entonces, la habitación de Andrés comenzó a distorsionarse. La oscuridad se hizo más densa, como si las paredes se derritieran, y en su lugar apareció un abismo interminable, un vasto vacío donde las sombras y las luces jugaban a esconderse. De repente, Andrés se vio transportado a un lugar completamente diferente. Estaba de pie en un paisaje sombrío, desolado, pero a la vez impresionante. El suelo estaba cubierto de una niebla espesa que se movía como agua. A lo lejos, el sonido de gritos distantes y ecos infinitos resonaba. Pero lo más impactante era la sensación de que todo estaba en movimiento, como si el infierno mismo estuviera vivo. «Bienvenido», dijo la voz del diablo, ahora resonando en todo el entorno. «Este es mi reino. Aquí, todo lo que has creído sobre la oscuridad y el castigo se desvanece. Aquí solo existen los que eligieron ser libres». Andrés miraba alrededor, atónito. No había fuego ni tormento físico como siempre se había representado en los libros o en las películas. En cambio, había una energía caótica, creativa. Las almas no sufrían de la forma en que él pensaba. Estaban perdidas, errando, buscando algo que ni ellos mismos comprendían. «Es más complicado de lo que te han contado, ¿verdad?», dijo el diablo, acercándose lentamente. La oscuridad no es solo tormento, es también un refugio para aquellos que no encuentran su lugar en el orden del mundo. Andrés intentó hablar, pero algo en su interior le decía que había algo mucho más profundo y perturbador que no comprendía. El infierno no era el lugar de castigo, sino de liberación. ¿Pero de qué? Justo cuando pensaba en todo esto, la voz del diablo retumbó una vez más. «Y si te dijera que tu visita al infierno es solo una de las muchas decisiones que aún debes tomar? El futuro que viste no es un destino, es un reflejo de lo que el ser humano podía llegar a ser. Pero tú, Andrés, tienes el poder de cambiarlo». Andrés sintió que todo comenzaba a desmoronarse nuevamente. La visión del futuro que había presenciado, el dilema de la humanidad, y de repente comprendió algo fundamental. Tal vez el futuro no era solo cuestión de lucha entre el bien y el mal, sino una batalla mucho más profunda por la libertad. Al regresar a su mundo, Andrés nunca volvió a ser el mismo. Los días pasaron, pero él ya no sentía que pertenecía a su vida anterior. La entrevista con el diablo le había abierto los ojos a algo mucho más complejo, algo que ningún humano podía comprender completamente. El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara. La verdadera batalla de la humanidad no estaba en elegir entre el bien y el mal, sino en elegir entre el orden o la libertad. Y Andrés, ahora marcado por su encuentro con el diablo, sabía que su verdadera visión apenas comenzaba. Fin. O tal vez solo el principio. Y aquí termina esta historia, la entrevista con el diablo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta el próximo video.